Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre distribuciones conjuntas. Bien, ¿qué son las distribuciones conjuntas? Si en x y y variables aleatorias se dice que la función f de x, y es una distribución de probabilidad o de densidad conjunta si cumple las siguientes propiedades. La primera es que la función dependiente de x y y para, va a ser mayor o igual a 0 para todo x y para todo valor y. De ahí tenemos que en el caso de ser una distribución conjunta de variables aleatorias discretas, tenemos la propiedad de que la sumatoria, ¿verdad?, de sus elementos en X y sus elementos en Y en conjunto debe dar igual a 1. Y en caso de que sean variables aleatorias continuas, tenemos que la doble integral de la función, evaluadas en un delta X y delta Y, deberían dar como resultado igual a 1. ¿De ahí cuál es la tercera propiedad? La tercera propiedad nos indica que la probabilidad de que un valor de la variable x tenga un valor y la variable y sea igual a un valor de la variable y, eso va a ser igual a la función de densidad o de probabilidad evaluado en esos dos puntos. Si x y y pertenecen a A, entonces de, eh, la, la probabilidad de que pertenezca va a ser igual a la suma, en este caso, como para hacer variables discretas, sería la sumatoria de A, ¿ya? Y la sumatoria de la función de X y de Y. Y por último tendríamos lo mismo, siendo A una región del plano XY, tenemos que si X, Y pertenecen a la probabilidad va a ser igual a la función evaluada en la integral de la región A. De ahí lo que tenemos son las distribuciones conjuntas marginales. Para este caso, nosotros lo que deberíamos resolver sería la sumatoria contraria o la integral contraria para encontrar la función que dependa únicamente de x o de y, dependiendo sea el caso. Como podemos observar aquí, tenemos que para la función marginal de x, en caso de que sean variables aleatorias discretas, eso va a ser igual a la sumatoria de los valores en y evaluados en la función de probabilidad. Y en caso de ser una variable aleatoria continua, sería la función evaluada en la integral de dy. Ahora veamos el otro caso. Cuando sean funciones evaluadas en y, en caso de que sea variable aleatoria discreta, sería la sumatoria en x, evaluar la sumatoria en x en la función x, y. Y en caso de que sean variables aleatorias continuas, sería evaluado en la integral de x. También tenemos lo que son distribuciones condicionales. Nos dice que si sea la función f de x, y, la función de distribución de probabilidad o densidad conjunta de las variables aleatorias x y y, la distribución condicional de y dado x será la siguiente. Si nosotros queremos calcular la función condicionada, sería igual a la función de densidad o de probabilidad de las dos variables dividido para la función marginal de su antecedente, que en este caso vendría a ser x. ¿Ya? Y deberíamos darnos cuenta, ¿verdad?, que esa función marginal debe ser mayor a 0. En caso de que sea menor a 0 o menor o igual a 0, es algo erróneo. De ahí que también nos dice, la distribución condicionada de x dado y será la siguiente. Es el mismo concepto, pero ahora como antecedente tenemos la función, la variable y. Entonces sería la función de densidad o de probabilidad dividido para la función marginal de y, que sería el antecedente. De ahí, ¿qué más nos dice? Que las distribuciones conjuntas pueden presentar independencia. En caso de que presenten independencia, tenemos el siguiente criterio, que la función de densidad o de probabilidad va a ser, en este caso, el valor que nos salga de la función de densidad o probabilidad, sean continuas o discretas, eso va a ser igual a la multiplicación de las marginales evaluadas en esos puntos, ¿ya? En esos puntos.
De ahí otro concepto dentro de este tema abarcaría lo que sería la esperanza o los momentos. Ya. Siguen el mismo concepto de aplicar sumatorias o integrales, sea el caso del tipo de variable, ¿ya? Y tienen la misma estructura que los momentos o las esperanzas de distribuciones variables aleatorias que no son conjuntas. Por ejemplo, la binomial negativa, distribución de Poisson, etc. Todos tienen la misma ecuación general. ¿Ya? De ahí también tenemos una esperanza condicionada. ¿Ya? La esperanza condicionada que nos dice, sea la función f de x, y, sea la función f de x, y, la función de distribución de probabilidad conjunta o de densidad conjunta de las variables aleatorias x e y, se define la esperanza condicionada de x dado un valor de y de la siguiente manera. Si nosotros queremos saber la esperanza de x dado un valor específico de la variable y, eso sería igual a la sumatoria de los valores de x, de la variable x, ¿ya? Que va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de todas sus variables por la función condicionada, eh, dado como antecedente la variable y. Y asimismo, para el caso de la esperanza, cuando tenemos sería en este caso una variable aleatoria discreta, vendría a ser el mismo caso, pero ahora aplicando lo que sería el integral. ¿Ya? De forma viceversa, si quisiéramos evaluar la esperanza de las variables y dado un valor específico en x, tendría la misma premisa, pero ahora evaluando respectivamente en y. ¿Ya? ¿Cómo puede, de aquí también podemos sacar lo que son las esperanzas marginales, ¿ya? Que vendrían a ser para sacar las esperanzas serían las sumatorias, ¿ya? Evaluadas en esa variable, la que queremos la esperanza, de x, en este caso, de la variable multiplicada por la función marginal, que estamos evaluando, ¿ya? Sea discreta o sean variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. ¿Ya? Ahí también que aplicamos lo que sería la correlación, ¿ya? Se leería de la siguiente forma. Tendríamos lo que sería la desviación estándar marginal de x y de y, ¿verdad? Tenemos estas ecuaciones aquí y esta ecuación y la ecuación de arriba indicaría lo que sería la desviación estándar la desviación estándar conjunta de x y de y. No, cabe aclarar que en caso de independencia este valor sería 1, ¿ya? Y Y en caso de que no haya independencia, este valor vendría a ser distinto a 1. Ahora, para, para ir avanzando con la materia, ya tenemos lo siguiente. Vamos a hacer déjame ver. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ok. Tenemos 4 ejercicios. Vamos a hacer 4 ejercicios relacionados a este tema. Es un tema sumamente corto, entonces no quiero ahondar. No me quiero extender. Entonces, por ende, vamos a hacer nomás 4 ejercicios que tienen relación uno con otro. ¿Ya? El primero dice, determine el valor de k para la siguiente función. ¿Ya? Si nosotros observamos, la variable x y la variable y tienen valores puntuales. Entonces, eso ya nos indica, ¿verdad? Eso ya nos indicaría que esta variable es una variable, estas variables son variables aleatorias discretas. ¿Ya? Entonces, por esa premisa que nosotros tenemos, directamente vamos a trabajar con sumatorias. ¿Ya? Entonces,
puede usarse como una función de probabilidad conjunta de las variables x y y. El siguiente paso que nosotros podríamos hacer en este caso, ya, para comprobar el valor de la constante k, es usar una de las propiedades anteriormente mencionadas, ya. Para este caso, para este ejercicio, usaremos la segunda propiedad, que nos dice o que nos indica que las sumatorias, ¿verdad?, de las variables x y y evaluadas en la función en la función de probabilidad van a ser igual a 1. Entonces, hacia eso, en base a esa propiedad, nosotros vamos a calcular el valor de k. Entonces, el primer paso, vamos a evaluar, no es necesario que lo evaluemos de forma simultánea, lo podemos evaluar primero una sumatoria, luego otra, ¿verdad? Pero no descartando ninguna parte de la ecuación respecto a la otra variable. Entonces, para este caso serían k por, como estamos trabajando primero con la variable x, tenemos los valores de 1, 2 y 3. Entonces sería x1, y más k por 2 por y más k 3 multiplicado por 3 y eso multiplicado por y. Ok, ahora vamos a continuar con la otra sumatoria. En este caso vamos a hacer con la sumatoria de la variable de y, que serían los valores de 1 y 2. Entonces sería k1 por 1 más k2, k multiplicado por 2 por 1 más k multiplicado por 3 y multiplicado por 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el valor de 2. Ahora continuamos la sumatoria más k1 por 2 más k por 2 por 2 más k por 3 por 2. Ya. Aquí esto podemos expresarlo como k, esto podríamos expresarlo como 2k, 3k, 2k, 4k, aquí sería, aquí sería 2, ya, por 6k. ¿Eso qué sería igual? Sería k, ¿verdad? Sacamos factor común que sería k de 1 más 2 más 3 más 2 más 4 más 6. Eso daría 10, 12, 10, 12, 15, 17, 18. Y eso va a ser igual a k 18 multiplicado por 18. Y eso vendría a ser igual a 1. Entonces, como esto, ya nosotros queremos encontrar la constante k, lo que hacemos es despejar k, porque ya tenemos el otro lado de la ecuación resuelto, que vendría a ser 1. Entonces, como tal, en este ejercicio aquí, el valor de k vendría a ser igual o equivalente a 1 sobre 18.
Y en caso de que tuviéramos una función de densidad, es decir, trabajemos con variables aleatorias continuas, deberíamos hacer el mismo proceso. Pero obviamente ya en este caso no aplicando sumatorias, sino aplicando directamente integrales. Vamos con el segundo ejemplo. Nos dice, sean x y y variables aleatorias con la siguiente función de probabilidad conjunta, encuentre las distribuciones marginales analíticamente. ¿Ya? En este caso, ya, nos piden encontrar las funciones marginales para x y para y, ¿ya? Para evaluarlas, para dejarlas expresadas por decirlo así, dejarlas expresadas para poderlas resolver en caso de la marginal de x, resolverla para cualquier valor de x y la marginal de y para resolverla en cualquier valor de y. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la función marginal, la función marginal de x. ¿Ya? ¿Qué nos decía? Eso a que era igual. Eso a que era igual. Era igual a la sumatoria de los valores de y evaluados en la función f de x. F de x, y. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a 1 sobre 18. Recordemos, los valores de y son valores de son los valores 1,2, 1 y 2. Entonces sería un 1 sobre 10, 1 sobre 18 avos, ¿verdad? Multiplicado por x por 1 más 1 sobre 18 multiplicado por x por 2. Entonces, si nosotros sacamos factor común, ¿verdad? Tendríamos 1 sobre 18 x de 1 más 2. ¿Y eso aquí vendría a ser igual? Entonces, la función marginal de x se expresaría de la siguiente forma. Tendríamos 3 sobre 18 multiplicado por x. Para todo x que pertenezca a la variable aleatoria, a la variable aleatoria x. ¿Ya? Entonces, esta expresión de aquí la podemos usar para calcular cualquier valor marginal de la variable aleatoria x. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de la marginal de y? Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora en vez de evaluarlo con los valores de y, vamos a evaluarlo con los valores de x, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 18 por 1 por y más 1 sobre 18 por 2 por y más 1 sobre 18 por 3 por y. Sacando factor común, tendríamos 1 sobre 18 multiplicado por y multiplicado por 1, 1 más 2 más 3. Eso va a ser igual a 6 sobre 18. Sacamos es, ya serían 6 sobre 18
multiplicado por y. ¿Ya? Y esa ecuación la podemos usar en todos los valores de y, en todos los valores que pertenezcan a la variable aleatoria y. ¿Ya? Entonces ahí encontramos la función marginal de x y la función marginal de y. Cada una, dependiendo qué valor quisiéramos calcular de forma marginal, usamos una u otra ecuación. ¿Ya? Y dependiendo de la variable que queramos usar, si es la variable x o la variable y. ¿Ya? Ahí tenemos el siguiente ejemplo. Dicen, sean x, y variables aleatorias con la siguiente función de probabilidad conjunta, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Va a ser 0 para otro valor, para cualquier otro valor de x, y, es decir, va a ser 1 sobre 18 de x, y para los valores de x que se encuentren para los valores de x que se encuentren entre 1 y 3, coma, y los valores de y que se encuentren entre 1 y 2. Ya. Y va a ser 0 en este caso para otro caso, cualquier otro caso. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, encuentre las distribuciones condicionales analíticamente. Ya. Es decir, que nos va a pedir, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos están pidiendo el f, la función de x dado y la función de y dado x. Ya. Y eso adquiere igual. Recordemos la teoría. Para saber las distribuciones conjuntas condicionales, tenemos la siguiente ecuación. Cuando tenemos antecedente x, sería igual a la función de probabilidad de la variable x, y dividido para la marginal de x. ¿Ya? Y en el caso contrario, como antecedente la variable y, tendríamos que sería evaluando la función de probabilidad de x, y dividido para la marginal de y. Ok, ahora con eso presente podemos nosotros resolver estas dos ecuaciones de aquí, esta y esta. Entonces vamos con la primera, la función condicional de x. Perdón, la función de x dado y. Eso va a ser igual a 1 sobre 18 por x por y, que es la función de probabilidad, ¿verdad? Dividido para la marginal, en este caso, de y. Recordemos cuál era la marginal de y. Sería 6 sobre 18 avos por y. ¿Y eso a qué va a ser igual? Despejamos. En este caso, se van y con y, ¿verdad? Se va y con y. Nos quedarían en este caso 18 por 6
por 18 multiplicado por x. Se van también 18 con 18 y eso nos debería dar igual a 6 a x sobre 6. Ya. Y esa función condicional nos va a servir para cualquier valor que pertenezca a la variable aleatoria x. Ahora, ¿qué pasaría con la ecuación contraria? ¿Verdad? La función condicional de y dado x. Aplicamos la misma teoría ya revisada anteriormente, que sería la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? 1 sobre 18 por y por x por y dividido para la función marginal de x, que vendría a ser en este caso 3 sobre 18 por x. 3 sobre 18 por x, ¿verdad? Reemplazando, reemplazamos x simplificamos x con x, nos quedaría 18 sobre 3 por 18 multiplicado por y. Y eso va a ser igual a y dividido para 3. Y con eso ya contamos con las ecuaciones condicionales para las ecuaciones condicionales para x y para y, ¿verdad? Eh, que podemos evaluarlas en todos los valores dentro del conjunto de elementos de la variable dada, sea x o sea y. Ya. Y por último tenemos esta ecuación de aquí. Nos dice, sean x, y variables aleatorias discretas, cuya función de distribución de probabilidad conjunta es la siguiente. Estamos trabajando por ahora con la misma ecuación. ¿Ya? Que nos dice, pruebe que x, y son variables aleatorias estadísticamente independientes. Recordemos el concepto de independencia. ¿Ya? ¿Qué nos decía? Sea la función f, x, y de probabilidad o de densidad conjunta, las variables aleatorias x y y, se dice que x y y son estadísticamente independientes si y solo si se cumple la siguiente condición, que la función de probabilidad o de densidad evaluada en cada punto, ¿verdad? Evaluada en cada punto, en cada combinación de x, y, debe ser igual a la función marginal a la multiplicación de sus funciones marginales evaluadas en esos puntos. Entonces, para este caso, ya, no solamente deberíamos evaluarlo para cada caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función puede cumplir en un caso, pueden cumplir en dos, pueden cumplir en tres, pero si incumple en un caso, ya nosotros podemos justificar que esa función de probabilidad o de densidad, ¿verdad? No va a ser independiente. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Evaluar cuando x valga 1 y y valga 1. Evaluar la función cuando x valga 1 y y valga 2. Evaluar la función cuando x valga 2 y y valga 1. Evaluar la función cuando y valga 2, perdón, x valga 2 y y valga 2. Evaluar cuando x valga 3 y y valga 1. Y evaluar cuando x valga 3 y y valga 2. Ya. Deberíamos evaluar en cada caso, ¿ya? En cada caso correspondiente. Entonces, acá vamos a poner la propiedad de independencia, ¿verdad? Que es la función de densidad, va a ser igual a las marginales de sus variables.
a la multiplicación de las marginales de sus variables. Ok. Recordemos la función, la función de densidad ya la tenemos, ya la tenemos aquí. Ahora debemos recordar las funciones de densidad, perdón, las funciones de probabilidad marginales. Esas funciones ya las habíamos calculado anteriormente. Regresemos a ejercicios anteriores. Aquí, esta ecuación de aquí, que sería la marginal de x, ¿verdad? Y la ecuación de acá, que sería respectivamente la marginal de y. Entonces son 3 sobre 18 por x y 3 sobre 16 por y. 6 sobre 18 por y. Ok. Ahora vamos a evaluar. Sería, para el primer caso, 1 sobre 18 por 1 por 1. Y eso debería ser igual a la función, ¿verdad? Evaluada en 3 sobre 18 por 1 multiplicado por 6 sobre 18 ya por 1. Este lado nos quedaría igual 1 sobre 18, ¿verdad? Y acá 3 por 1, 3, 3 por 6, 18, 3 por 18 por 1, 18 por 1, 18. Entonces, acá arriba nos quedarían 18, ¿verdad? Y acá abajo 18 por 18. Ya, para este es el segundo lado de la ecuación. Ya, el lado derecho de la ecuación. Entonces, esto se va con esto y nos quedaría es igual a 1 sobre 18. Ok, perfecto. Nos cumplió el primer caso. Eso aún no nos indica, eso aún no nos indica que la función vaya a ser estadísticamente independiente. Debemos comprobar con los otros 5 casos. Entonces, continuamos. 1 sobre 18 por 1 por 2. Aquí como resultado nos quedaría 1 sobre 9, simplificando. ¿Ya? Y eso sería igual a 3 por 3 sobre 18 por 1 por 6 sobre 18 por 2. Entonces, haciendo el mismo proceso, quedarían 18 por 2 dividido para 18 por 18. Simplificamos y también nos quedaría para este caso 1 sobre 9. Ok, el segundo caso también nos cumpliría. Y eso deberíamos hacer para cada caso. Entre más extensos sean el rango de valores de las variables, más deberíamos evaluar en muchos más casos. Ya. Aquí creo que en el tercer caso creo que queda también lo mismo, 1 sobre 19.
que vamos a omitir. Sí, serían 1 sobre 18 por 2 por 1. También queda 1 sobre 9. Y acá sería 3 por 2 dividido para 18 por 6 sobre 18 dividido multiplicado por 1. También quedaría un noveno. Ya, veamos el cuarto caso. Sería 1 sobre 18 multiplicado por 2. Serían en total 4 sobre 18. Y para el caso de acá, vamos a simplificarlo de una vez. 3 por 6, 18 por 2 por 2. Y eso sería igual a 18 por 18. Simplifico, simplifico. También quedarían 4 sobre 18. Continuamos con el quinto caso. Sería 1/18 por 3 por 1. Serían 3 sobre 18. Y acá sería 18 por 3 por 1 dividido para 18 por 18. Simplifico, simplifico. También quedaría 3 sobre 18. Y para el último caso serían 1 sobre 18, ¿verdad? Por 3 por 2 serían 6 sobre 18. Y eso va a ser igual a 18 por 3 por 2 dividido para 18 por 18. Simplifico, simplifico y también nos quedaría 6 sobre 18. Entonces, haciendo toda esta comprobación, ¿verdad? Nosotros que nos damos cuenta que esta función cumple la condición de que son estadísticamente independientes. Podemos suponer que que x, y son variables, ¿verdad? Son variables independientes. Ya, son variables independientes. Es decir, el resultado de una, el resultado de una no va a afectar los resultados de la otra variable. ¿Ya? Y bueno, eso sería por esta ayudantía. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden consultarlo dentro de las ayudantías. Espero que les haya servido y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.